En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Le damos la bienvenida a esta hora a César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos, cada semana en nuestra secuencia Don C. Qué gusto saludarte, César. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Aquí siempre teniendo esta mala noticia del colapso del techo del centro comercial allí en Trujillo, causando muerte, heridos, en realidad congoja para las familias. Y desde aquí, desde este humilde segmento del programa, la solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos y la fortaleza para quienes están procurando recuperar la salud de las personas que resultaron heridas y reflexionar sobre las cosas que pueden prevenirse y que lamentablemente no se están previniendo. En efecto, tú has planteado el tema, ¿no? Se pueden prevenir, pero sin embargo, tienen que ocurrir estos hechos para recién poder hacer las indagaciones, las investigaciones, se conocen las observaciones, se conocen las suspensiones, se conoce que se levantaron las suspensiones. Es decir, en realidad ocurre luego de las desgracias que lamentablemente enlutan a familias. Lo hemos visto recientemente en Chancay y ahora lo estamos viendo en el centro comercial Real Plaza en Trujillo, donde ha colapsado la estructura metálica en pleno centro, en el patio comercial, en el patio de comidas, ¿no? ¿Por qué en el Perú se vulneran con facilidad las normas, se dan permisos, a pesar que el centro Real Plaza ya había tenido una observación de parte de la propia municipalidad? Hubo una suspensión en diciembre del año 2023, se levantó y luego ahora ya tenemos esta consecuencia. ¿Por qué se vulnera con facilidad, César? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Es la corrupción que está metida en todo el corazón de estos hechos de desgracia que nos ocurren? Sí, o sea, el tema de la coima, el tema de pasar el dinero por debajo de la mesa o las invitaciones a determinados lugares paradisíacos hacen pues que las personas, los técnicos, los expertos llamados a supervisar y a exigir cumplimiento de estándares de ingeniería no lo hagan o, digamos, lo pasen por agua tibia estas observaciones. Estamos hablando de ingeniería y estamos hablando de alta ingeniería, así como en el caso del puente de Chancay. No estamos hablando de construir un departamento, una casita, no, estamos hablando de infraestructura que tiene que tener todos los estándares exigidos, porque en el caso de la megaplaza en Trujillo, alberga ciudadanos que van a pasar un momento, que van a hacer compras, que van a ir en familia inclusive. O sea, estos lugares deben ser sumamente estrictos en el cumplimiento de los estándares de ingeniería. Entonces aquí hay varias personas o varias instituciones que tienen que rendir cuentas. La primera, la municipalidad. ¿Qué pasó? Por obra y magia, la suspensión de las observaciones se corrigió así de manera espontánea en un tema de estructura. ¿Qué pasó con INDECI? La llamada a verificar la calidad de las infraestructuras. ¿Qué pasó con el Colegio de Ingenieros? Que por supuesto debe estar allí fiscalizando la labor de sus profesionales, de los profesionales ahí agremiados en el Colegio de Ingenieros. Pero hasta ahora no se está hablando nada. No ha habido ningún sismo, no ha habido ninguna lluvia torrencial que podría justificar una desgracia como la que hemos evidenciado en esta oportunidad. Entonces, barbas en remojo, hay veces la coima, la corrupción, como tú mencionas, y como yo estoy seguro que sucede, hace que los lugares que deben ser por sí mismos seguros colapsen de un momento a otro de manera espontánea y traiga desgracia y llantos en las familias. En este caso le tocó a Trujillo, que viene siendo golpeado por muchos fenómenos
de corrupción y también pues del crimen organizado, ¿no? En realidad lo que acabas de decir tú es totalmente cierto, ¿no? Los hermanos en Trujillo en La Libertad, en su conjunto, están siendo golpeados. Crimen organizado, minería ilegal y ahora esta desgracia que los enluta. La gran pregunta es, no tenemos los mecanismos, no tenemos las llaves como para poder siquiera hacer un trabajo de supervisión meticuloso y que todos estos lugares que son públicos, que son muy concurridos, brinden la seguridad en el caso a los usuarios, a las personas que asisten. ¿Con qué facilidad se burla esto, César? O sea, no tenemos los candados. Mira, existen candados. Yo estoy seguro que la normativa para la construcción de este tipo de infraestructura son estrictos. Inclusive hasta yo me podría poner a pensar que hay veces son hasta demasiado estrictos. El asunto es que las personas llamadas, las autoridades, los funcionarios llamados a que se cumplan estos requisitos, estos estándares, están pues enlodados con ese vicio de recibir una coima por aquí y otra coima por allá. Entonces, si hablamos de reglamentación, si hablamos de la normativa existente, yo te aseguro que cualquier persona experta puede ver en eso que realmente sí tenemos en blanco y negro, en papel, todo lo que se tiene que hacer. El asunto es que no se hace. Y no se hace porque las personas que están llamadas a ejecutar las cosas correctamente, como lo dice y lo disponen las normas y los estándares técnicos de seguridad, esas personas están, digamos, no tienen una fortaleza ética profesional como para poner las cosas en su sitio. O sea, yo digo, ¿cuántos fantasmas tendrá en su cabeza este ingeniero que levantó la observación, ¿no? Para que siga funcionando un espacio que está observado por sí mismo y seguramente con fundamentación técnica. ¿Cuántos fantasmas tendrá esa persona o ese equipo de personas de haber recibido coaljudas monedas de corrupción y causa la muerte de inocentes y enluta familias y lleva a la desesperación a más familias con sus heridos, algunos de ellos de gravedad? Y esto me invita a plantearte la siguiente pregunta. Nosotros siempre miramos los temas de corrupción, los hechos ilícitos, siempre en el gobierno central, en el Congreso o en las instituciones que forman parte o están adscritas a los sectores, a los ministerios. Pero en los gobiernos subnacionales no le ponemos atención, César. Mírate, no le estamos poniendo atención y ahí es allí donde está incubando el mayor número de hechos ilícitos que se registran en el país. Por eso no llama la atención. Tú viajas bastante, César, y seguramente en tus viajes te das cuenta que muchas de las personas tienen como interés llegar a los gobiernos locales, trabajar en los gobiernos locales, donde los sueldos, a decir verdad, no son los más, digamos, apetitosos en términos de pago mensual o de salario mensual o de compensación mensual. Pero mucha gente busca que sacarle provecho, como tú dices, por debajo de la mesa. Por eso me preocupa lo que ocurre en los gobiernos subnacionales. Nosotros lo hemos denunciado, pero los gobiernos subnacionales nadie los toca. No sabemos si por favoritismo político, por apoyo político, no sabemos, pero nadie los toca. La vez pasada conversábamos sobre la estupidez del gobernante o de las autoridades, que no es punible. La estupidez en el Perú no se castiga con alguna sentencia o con un proceso judicial, ni con cárcel, ni con reparación civil. La estupidez, digamos, en el Perú, que muchas autoridades tienen ese mal, ese síndrome de la estupidez, quedan totalmente impunes de las cosas horribles que hacen o que dejan de hacer. Sí, tienes razón, yo camino y me gusta sobre todo manejar. Y tú ves, pues, que cuando entras a las diferentes ciudades, al norte o al sur del país, encuentras ciudades totalmente deshechas, con pistas mal hechas, derruidas, basura en los costados a la entrada de las ciudades, a la salida de las ciudades. En Trujillo específicamente, pues es un drama transitar por las principales ciudades, por las principales calles de esta ciudad, huecos por aquí, obras que se realizan en horas inadecuadas. En realidad, esa responsabilidad que tienen que tener las autoridades locales, de los gobiernos subnacionales, se encubre
¿no? Se encubre con el síndrome de la estupidez, como no, por ser estúpido no te meten a la cárcel, entonces ellos siguen haciendo estupideces, José. Pero el día, y lo decíamos en la entrevista anterior, el día en que las normas castigue a la autoridad, porque se supone que ha llegado a ser autoridad con un mínimo de criterio, y por cada obra mala que haga, o por cada puente que se caiga, o por cada pista que se rompa en un periodo muy corto de tiempo, ellos tengan que pagar las consecuencias. Tengan que pagar las consecuencias que pueden ser reparaciones civiles o puede ser inclusive cárcel si es que se determina de que ha estado recibiendo alguna prebenda para determinadas empresas que hacen estas obras. Entonces, sí hay que, creo que es la única forma de que las autoridades no se sientan tan protegidos con las normas por las estupideces que hacen en su gestión. Y la ciudadanía, lógicamente, tiene el derecho de tener autoridades que cumplan con las responsabilidades que han asumido, porque ni siquiera es un servicio gratuito, es un servicio rentado, y como podemos suponer, no solamente el salario que reciben cada fin de mes, sino también las prebendas que reciben por lo bajo, por tal o cual administración de los recursos públicos. Entonces, hay mucho que pensar sobre eso, y ahora ya tenemos un cronograma electoral para el 2026. Esperemos que la gente empiece a razonar y también el Congreso empiece a pensar en normas que castigue hechos dolosos y de incapacidad y de irresponsabilidad de las autoridades que asumen cargos. Claro, el Congreso pues está plagado de partidos políticos que tienen a sus adláteres ahí en diferentes gobiernos distritales, provinciales, gobiernos regionales, y seguramente esta medida o esta sugerencia que humildemente de este programa hacemos no vayan a ser escuchadas. Pero yo creo que debemos acabar con esta permisibilidad de la autoridad estúpida que hace cosas malas y que perjudica a los ciudadanos. Ahora, César, y nos estamos acostumbrando a un hecho, ¿no? Hemos visto hace unos días en Chancay. Dicen, bueno, aparentemente la empresa concesionaria no hizo la evaluación del caso y se le responsabiliza. Y ahora, de la misma manera, ¿no? Parece ser que le sacaron vuelta a la norma y le dieron el permiso correspondiente. Esa es la respuesta que nos están dando. Como diciéndole, ya, eso con eso se salva, pues, ¿no? Pero ¿dónde queda la seguridad de las personas? ¿Dónde queda el respeto a la vida hacia las personas? O sea, eso se minimiza en realidad. Y exacto. Y es un hecho que... ¿Cómo se le repara a las personas? ¿Cómo se le repara? Solamente por un ejemplo, tú tienes tu carro, estás yendo en una avenida por Trujillo, encuentras un huecazo o una tapa de buzón, se te mete tu carro, le rompes la dirección, ¿quién te repara? Ahora, esta desgracia, ¿quién repara los 4 fallecidos? ¿Quién repara la curación de estas personas? Seguramente hay un seguro, no sé, pero ¿quién repara el daño? O sea, ¿quién? Yo soy, tú sabes, economista y he hecho la maestría en economía de los recursos naturales y del medio ambiente. Nosotros tenemos la capacidad de determinar el daño económico que causa algún evento medioambiental. Así es. ¿No? Pero ¿quién nos convoca? ¿Quién nos dice, oye, este puente con las aguas ha tenido este colapso? ¿Quién determina cuánto le costó a los ciudadanos esa mala acción? ¿Cuál es el costo económico del daño físico, ambiental o cualquier daño que por responsabilidad de las autoridades se está produciendo y está perjudicando la economía de los ciudadanos? La misma seguridad ciudadana, ¿quién responde por el daño que están causando? ¿Quién responde por el daño que están causando en el sicariato, en la extorsión? Nadie responde a los ciudadanos, nadie resarce a los ciudadanos. Y eso de allí, barbas en remojo nuevamente. Tiene que haber responsabilidad, porque si no hay responsables, como tú dices, le sacan la vuelta a la responsabilidad, sencillamente estos problemas van a seguir siendo frecuentes, se va a reiterar, van a seguir sufriendo las familias. Los ciudadanos nos sentimos afectados por cada mala decisión de las autoridades y nadie nos repara por eso.
Totalmente cierto lo que explica César. Bien, César, yo te agradezco. Hemos convocado para otros temas, pero ¿sabes? La coyuntura nos gana, la coyuntura nos obliga a tocar estos temas. No podemos ser indolentes ante estos hechos que están registrándose en nuestro país. Yo te agradezco, como siempre, César. No sé si tengas alguna reflexión final, por favor. Nada, agradecer también la oportunidad porque en estos temas, a pesar de que tenemos un segmento de análisis político, económico, estos temas llaman mucho la reflexión y nos sirve para precisamente poner en contexto todo lo que nosotros conversamos aquí, tratando de que sea una conversación amena, abierta, Así para es. el entendimiento de los ciudadanos. Yo te agradezco a ti también por esta oportunidad. César, te agradezco. Era la comunicación con César Zamora Bento, economista, reconocido analista en temas políticos, en nuestra secuencia habitual Don C en la semana. Don C. Con César Zamora Bento.